Buenas noches, mi nombre es Armando Antonio Valdés Velázquez, mi matrícula es 20007575, el nombre del reto es ¿Qué reglas se rompen? El módulo es Derecho Internacional, estudio la licenciatura en Derecho, mi asesor educativo es el maestro José Antonio Pipilguasco Ramírez y la película que se eligió fue Francotirador o en inglés American Sniper del año 2014 y el director fue Clint Eastwood. Es una película que se basa en la invasión de Estados Unidos sobre Irak y las violaciones hacia los tratados internacionales que pudiera haber. Algunos de ellos son Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se trata de una violación indirecta, pues los soldados que intentan retomar sus vidas, la mayoría de ellos sufren trastornos y por ello requieren de una gran ayuda psicológica, además de ayuda médica. De esta forma se puede vulnerar el artículo 2 y 3. El artículo 2 menciona: todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los Derechos Humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 3 menciona que ningún Estado permitirá o tolerará tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra de 1949, en su artículo 31 menciona la prohibición de la coacción, que es que no podrá ejercerse coacción alguna de índole física o moral contra las personas protegidas, en especial para obtener de ellas o de terceros informaciones. El artículo 32 menciona la prohibición de castigos corporales, de tortura, etc. Las altas partes contratantes se prohíben expresamente emplear toda medida que pueda causar sufrimientos físicos o la exterminación de las personas protegidas que estén en su poder. Esta prohibición se aplica no solamente al homicidio, a la tortura, a los castigos corporales, a las mutilaciones y a los experimentos médicos o científicos no requeridos por el tratamiento médico de una persona protegida, sino también a cualesquiera otros malos tratos por parte de agentes civiles o militares. En su artículo 34 establece la prohibición de la toma de rehenes. La Declaración Universal de Derechos Humanos también puede ser violada en su artículo 5, donde menciona que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Me di también a la tarea de buscar un documento llamado Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario, donde se especifica que es complicado determinar si la población civil participa o no en las acciones hostiles. Depende de la interpretación, circunstancias, si es constante o función continua de combate. Para considerar un acto como participación directa en las hostilidades, deben cumplirse los requisitos acumulativos siguientes. 1. Debe haber probabilidades de que el acto tenga efectos adversos sobre las operaciones militares o sobre la capacidad militar de una parte en un conflicto armado, o bien de que cause la muerte, heridas o destrucción a las personas o los bienes protegidos contra los ataques directos. Esto es el umbral de daño. En su punto 2 dice, debe haber un vínculo causal directo entre el acto y el daño que pueda resultar de ese acto o de la operación militar coordinada de la que el acto constituya parte integrante. Esto significa causalidad directa. Y el punto 3 menciona, el propósito específico del acto debe causar directamente el umbral exigido de daño en apoyo de una parte en conflicto y en menoscabo de otra. Esto es un nexo beligerante. Por esta razón, Chris no dispara al segundo niño, que toma un lanzacohetes, puesto que no es un acto continuo y se da tan solo por la circunstancia. El documento de la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 33 menciona que las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en riesgo o de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tratarán de buscarle solución, ante todo,
mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. Estados Unidos se apoya en la Resolución 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU, al pedir a Irak que permita hacer las revisiones en su territorio para buscar cualquier tipo de arma de destrucción masiva. Irak se rehúsa a permitir la revisión y así Estados Unidos obtiene el pretexto perfecto para iniciar el enfrentamiento bélico. Colombia y España son uno de los países que lo apoyan. Además, Reino Unido, Italia y el mismo Estados Unidos se unen para atacar a Irak. Los estados que se rehúsan al conflicto son Cuba, Venezuela, México, Costa Rica, el Vaticano, Alemania, Francia, Argentina, Brasil, Bosnia y Canadá. Por último, concluimos que el derecho internacional es aquel que regula las reglas de convivencia para mantener la paz y la seguridad mundial. Sin embargo, siempre existen lagunas jurídicas que permiten que acciones como el enfrentamiento de Estados Unidos e Irak se lleven a cabo. Además, si la mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas se oponen a que existan conflictos que rompan la paz, deberían de acatar esas peticiones. Muchas gracias.